El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 48. El verso 35. El título de esta disertación: Jehová Shama. Amén. Leemos entonces la palabra del Señor en nombre del Padre y del Hijo. Y el verso 35. En nombre del Espíritu Santo del Señor. En derredor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Amén. Otra vez, hermano Jason, por favor. Ezequiel 48, 35. En derredor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a Él que nos ilumine en nuestro entendimiento y que su palabra nosotros podamos entenderla espiritualmente. Amén. Acompáñenme a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, te damos a ti toda la honra y la gloria y la alabanza, porque tú eres bueno, Señor. En esta ocasión, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Cristo Jesús, rogándote que nos bendigas, que abra nuestro entendimiento espiritual y que tu palabra, Señor, nosotros podamos recibirla con gozo, con alegría en nuestro corazón, y que ella produzca el fruto que tú esperas. En el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo del Señor dice amén. Amén. Título de esta disertación dijimos: Jehová Shama. Jehová Shama. ¿Sí? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de este nombre revelado del Señor, estamos de paso, como hemos venido aprendiendo, revelando un aspecto del carácter del Señor, un aspecto de su personalidad. Ya hemos hablado que Dios tiene una especie de atributos o perfecciones que lo caracterizan, y que muchas de estas perfecciones se asocian con nombres revelados en las Escrituras, nombres del Señor. En la Biblia hay más de un nombre revelado para nuestro Dios. Todos los días miércoles estamos aprendiendo algo acerca de eso, y hoy quiero complementar esto con esta disertación, hablando acerca del nombre Jehová Shama, uno de los nombres revelados al profeta Ezequiel. En esta ocasión, dice un texto ahí que nos está narrando. Todo ese capítulo describe el templo y describe el sacerdocio que se va a establecer y se va a desarrollar cuando el Señor venga por segunda vez a esta tierra y establezca su reino. Cuando Él establezca su reino, Él, en medio de esa teocracia, así se llama el gobierno de Dios, dígalo conmigo, teocracia, una palabra de pronto que es nueva para ustedes. Ese es el gobierno de Dios. Cuando Él establezca su gobierno aquí en esta tierra, Él va a hacer que descienda también y se coloque allí en el cielo una especie de asteroide, una especie de planetoide allí
una especie de satélite de la tierra, que no será otra cosa que la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Y esa Nueva Jerusalén fungirá a su vez como templo durante el reino milenial. Esta revelación le fue hecha al profeta Ezequiel. En las escrituras del Antiguo Testamento, Ezequiel fue el profeta al cual más se le reveló la presencia del Señor. A él fue el que se le reveló incluso como la gloria del Señor que se posaba sobre el templo de Jerusalén. Esa gloria se fue, ¿sí?, para un día retornar en el tiempo milenial. Desde que el hombre fue expulsado del jardín del Edén por causa de su pecado, el hombre perdió la bendición de gozar de la presencia de Dios. Cuando el hombre estaba en el jardín del Edén, Dios creó a Adán y a Eva y les dio como hogar el jardín del Edén, el paraíso. En ese lugar la presencia del Señor era visible, era gloriosa, y ellos hablaban con Dios día a día, cara a cara. La gloria del Señor manifestada en la persona de nuestro Señor Jesucristo estaba allí presente. Era una tremenda bendición. Pero cuando el pecado entró en la raza humana, por causa de esa desobediencia, el hombre fue expulsado del jardín del Edén. Y una de las cosas que dejó de disfrutar fue la de gozar de la presencia íntima, de esa comunión íntima con el Señor. Desde entonces, el hombre ha hecho grandes esfuerzos por tratar de tener nuevamente la presencia de Dios en su medio, la presencia de Dios cerca de él. El hombre que está sin Cristo, el hombre que está sin Dios, no goza de la presencia del Señor. Por eso lo que le dije ahora tiene de pronto algo muy significativo que tal vez usted no lo entienda. Nosotros estamos llenos de la presencia del Señor. La gracia de Dios se nota en nuestras vidas. Pero aquel que no es de Dios, aquel que no camina en obediencia al Señor Jesucristo, no camina en obediencia a su palabra, la presencia de Dios no está en su vida. La religión tradicional tal vez le ha dicho de que Dios está en todas partes y que Dios está contigo y tú estás con Dios, pero eso es mentira. La Biblia habla de que por causa del pecado el hombre fue echado de la presencia del Señor, fue echado del paraíso, fue echado del jardín del Edén. Y desde entonces el hombre ha intentado acercarse nuevamente a Dios por medio de una religión, por medio de una tradición, por medio de algún rito, pero esos esfuerzos han sido infructuosos. La religión no nos acerca al Señor. La religión no nos permite gozar de la presencia del Señor. Esa es la diferencia entre nosotros, como auténticos cristianos e hijos de Dios, y aquel que lo que tiene es una religión. ¿Cuánto da gloria al Señor, hermanos? Esa presencia se tiene que notar, entre otras cosas. Cuando Adán y Eva gozaban de la presencia del Señor allá en el paraíso, sus cuerpos eran cuerpos gloriosos, cuerpos de luz. Un fulgor rodeaba el cuerpo de ellos, de manera que ni aún podían verse desnudos, porque el fulgor, la gloria que rodeaba su cuerpo, les impedía ver su desnudez. Cuando Moisés estuvo en la presencia del Señor para recibir las tablas de los mandamientos, el pacto que Dios hizo con él, con su pueblo,
Cuando Moisés desciende, el pueblo tiene que pedirle a Moisés el favor de que se cubra el rostro, porque el rostro de Moisés resplandecía. Unos cachos de luz, unos rayos de luz, un fulgor rodeaba la cara de Moisés, y el pueblo tuvo miedo y le dijo a Moisés que se tapara el rostro. Había estado 40 días en la presencia del Señor. Cuando Esteban, el primer mártir de la fe cristiana, fue apedreado por causa de la fe en Jesús, las escrituras dicen que los que lo apedreaban, entre ellos estaba el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, estaba allí dando su voto. Dice el texto bíblico que el rostro de Esteban resplandecía como el rostro de un ángel. Y Esteban tuvo una visión del trono del Señor. Se le reflejaba en la cara, en el rostro. Cuando Jesús moría allá en la cruz del Calvario, cuando estaba en el jardín del Getsemaní orando, ángeles de Dios, mientras él estaba orando en profunda agonía, le ministraban, y a Jesús el rostro le resplandecía. Por eso es que usted ve que los artistas del medioevo, los artistas de la Edad Media, cuando pintan al Jesús crucificado, ustedes noten que lo pintan con una especie de aureola. Es por eso, pero esa aureola no estaba encima, esa aureola estaba en la cara, en el rostro. Muy significativo lo que les dije. Hermano, a ustedes se les nota la presencia del Señor. Yo lo pude ver. Y me alegro, me gozo de eso, porque el Señor está en sus vidas. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por eso, hermano? Aleluya. ¡A su nombre! Esos esfuerzos entonces del hombre por tratar de acercarse, esos esfuerzos que se han procurado han sido vanos, infructuosos. ¿Sí? Ante este fracaso del hombre por lograr acercarse a la presencia del Señor, Dios ha tomado cartas en el asunto. El Señor no se ha quedado con los brazos cruzados, y es precisamente Él quien ha procurado la comunión con el hombre nuevamente. Es Dios. Las buenas nuevas del Evangelio consisten en eso. El nacimiento de Jesús a los hombres consiste en eso. Ese es el mensaje. Dios, viendo que el hombre no podía acercarse a Él por sus propios esfuerzos, Dios toma la iniciativa y se acerca al hombre en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje de la Navidad. Ese es el mensaje. Dios nació entre los hombres. Dios se hizo carne. Dios estableció su tabernáculo entre los hombres. ¿Quién es ese tabernáculo? ¿Quién es ese templo? ¿Quién? El evangelista Juan dice en el capítulo 1, verso 14: y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuánto da gloria al Señor Jesús? Dios entonces se encarna en la persona de nuestro Señor Jesucristo para acercarse al hombre, para tener comunión con el hombre. Ese es el mensaje del Evangelio. Por eso llamó a Moisés al principio. Dios tenía un propósito. Dios llama a Moisés para que éste le construya un tabernáculo en el desierto. Más tarde, la presencia del Señor moraba allí en ese tabernáculo. Había una nube de gloria que representaba allí la presencia del Señor. Más tarde, Él llama a Salomón para que Salomón, el hijo del rey David, le construya un templo en donde su presencia gloriosa habitara. El día que Salomón consagró el templo se llenó de la nube de la gloria del Señor.
La Shekinah del Señor descendió y era imposible ver, era imposible casi ministrar. Esa gloria posteriormente quedó en un lugar específico del templo, quedó en el lugar santísimo. Y ese lugar santísimo no necesitaba de iluminación, porque la gloria de Dios alumbraba ese lugar. Ningún otro templo de ningún otro Dios de la historia ha hecho eso con sus seguidores, con sus adoradores. Solo Dios lo hizo. Y el pueblo de Israel se jactaba de esto, de que en el templo de ellos, el templo que consagraron para adorar a su Dios, estaba la gloria de su Dios allí. Estaba la Shekinah del Señor allí. Ningún otro templo de ningún otro Dios pagano le permitía eso a sus adoradores, ni tampoco hacía eso en los templos que se levantaban para adorarles. Por muchos siglos la gloria del Señor estuvo allí en ese templo, pero a causa del pecado de su pueblo, el profeta Ezequiel ve en una visión cómo la gloria de Dios se retiraba del templo y solo volvería a estar nuevamente en el tiempo del reino milenial. Lo que nosotros vemos aquí en este pasaje que acabamos de leer es eso: el retorno de la gloria del Dios, la presencia del Señor allí. Eso será una época de paz, una época de restauración, cuando de nuevo el Señor estará allí. Este es precisamente el significado de esta expresión, que es el título de esta disertación, la expresión hebrea que significa, o que dice Jehová Shammah, y que significa Jehová está allí, el Señor está allí. Ahora, hay dos cosas que se relacionan íntimamente, ¿sí?, con este nombre del Señor, Jehová Shammah, que está revelado aquí por el profeta Ezequiel. Dos cosas que íntimamente se relacionan con la revelación de ese nombre. Número uno, el nombre de una ciudad. El nombre de una ciudad. Una ciudad está asociado íntimamente con la revelación del nombre Jehová Shammah, el nombre de una ciudad. ¿Cuál es esa ciudad? Esto no es otra ciudad que la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios. Libro de Apocalipsis, vamos a leer una descripción allí que hace el evangelista San Juan de esa ciudad, capítulo 21, los versos 10 hasta el 27. ¿Sí? Allí vamos a leer esa descripción que hace San Juan de esa ciudad. Mírenla. Capítulo 21, libro de Apocalipsis, versos 10 hasta el 27. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, llamada como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios la longitud,
y la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos, de medida de hombre, la cual es de alto. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ellas. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida de Cordero. ¿Cuántos están inscritos en ese libro? En ese censo usted tiene que estar, mi amado hermano, porque lo contrario no va a entrar allí en esa ciudad. Esa ciudad es la Jerusalén celestial. Ese es el destino de todos nosotros. Ese es el lugar que el Señor estableció como su sede de gobierno, la casa de gobierno del Señor. Esa ciudad durante el reino milenial estará suspendida allí en el espacio. Es una ciudad, mi amado hermano, sin igual. No hay una ciudad aquí en este mundo, ni los ricos petroleros de Dubái, con todo y su plata, han podido construir una ciudad como esta, ni lo podrán hacer. Las escrituras dicen que la ciudad es de oro puro, que tiene un cimiento establecido sobre ella que es de puro diamante. El jaspe que se menciona allí es diamante. Si usted mira entre las piedras preciosas, el diamante es uno de los más caros, de los más costosos. Y el oro, como metal precioso, es lo más caro que hay. En esa ciudad nosotros vamos a vivir, porque vamos a gobernar juntamente con el Señor. Vamos a darnos el lujo, el gusto de pisar el oro con nuestros pies. Si usted no tiene casa, apartamento, finca acá, no se preocupe, mire lo que el Señor le va a dar a usted allá en el reino. A toda gloria al Señor, hermanos. Una ciudad celestial. Los cuadrangulares, hermanos amados, dicen que esta ciudad es como un cubo, un cuadrado. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que está establecida en cuadro y que su anchura, su altura, su longitud son iguales. En la geometría existe una figura, una especie de pirámide con base cuadrada, y en la parte de arriba dice San Juan, el evangelista, que está establecido un trono, y ahí está sentado nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Dice que la ciudad no necesita luz porque Él es su lumbrera. No necesita de sol porque allá no va a haber noche. Y que es tan grande el fulgor de esa ciudad, la gloria, la luz que desprende, que no solo alumbra la ciudad misma, sino todo el universo, todas las naciones, todo el reino será alumbrado por el Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? Imagínense cómo será esa gloria. Eso es lo que el diablo quiere quitarte a ti cuando te tienta, que te ofrece la gloria de este mundo. A ver si tú aceptas la transacción.
Él te roba, te quita el derecho, te engaña de que tú vayas a disfrutar un día en esa ciudad por la eternidad, por unos cuantos años aquí de gozo, de placer, de deleites y hasta de bienestar material. Porque el diablo también tiene la capacidad de prosperar y de bendecir materialmente a aquellos que lo adoran. No se equivoque usted pensando de que cuando usted está en bendición, eso es porque Dios te ha dado el favor. A veces no es así. Porque el diablo también tiene capacidad de bendecir y de prosperar. Sí, Señor. Así es que no te debes engañar del diablo. Él te va a pasar después la factura. Y esa factura al final dirá: bórrenlo del libro de la vida del Cordero de Dios. Él está escrito es acá, en el censo de los que van para el lago que arde con fuego y azufre. Te das cuenta, esa factura es bastante pesada, ¿no? Bastante costosa. Ahora, esta ciudad tiene la presencia, la gloria del Señor. Los hebreos le llaman a esto la Shekinah del Señor. Fíjense que allá en el templo que hizo Salomón, en el tabernáculo que hizo Moisés, estaba solo en un lugar, el lugar santísimo, la Shekinah del Señor. Pero aquí va a estar en un lugar alto, en la parte de arriba de esa pirámide. Es una especie de pirámide cuadrangular, y desde arriba la luz llenará no solo la ciudad, sino todo el universo. A diferencia del tabernáculo de Moisés, del templo de Salomón, en donde esa gloria solo la podían ver los sumos sacerdotes una sola vez al año. Y cuando Moisés construye el tabernáculo, ellos podían ver la nube que estaba ahí posada sobre el lugar santísimo. Ahí podían verlo de afuera. Cuando la voluntad de Dios les indicaba que tenían que moverse, la nube se levantaba, y a donde iba la nube, allá tenían que ir ellos también en procesión detrás de la Shekinah del Señor hasta donde se detuvieran. Y allí volvían a construir otra vez ese tabernáculo móvil, ese templete. En la Nueva Jerusalén es diferente. Esta ciudad no tiene templo, dice el texto, porque el templo será el mismo Señor. Es lo que Dios ha querido siempre, establecer su morada, su tabernáculo en medio de nosotros. Hoy en día nosotros gozamos de la presencia del Señor como una especie de primicia de lo que un día va a ser allá en el reino eterno. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. Todos los que son de Jesucristo, todos los que han hecho de Jesús el Señor de sus vidas, el Señor nos ha constituido sus moradas, sus templos. Eso nos hace diferentes de los demás. Somos cristianos no porque nos bautizamos o hacemos parte de una membresía, porque creemos en el Evangelio. No, no somos cristianos por eso. Somos cristianos porque Dios nos ha hecho templos vivientes de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no está en todo el mundo. ¿Ustedes entienden lo que yo les estoy diciendo, hermanos? El Espíritu Santo está solamente en aquellos que tienen a Cristo Jesús como el Señor de sus vidas. Esta es una ciudad tabernáculo de los santos del Señor. Ahí mismo en el libro de la Revelación, capítulo 20, verso 9, miren lo que dice allí. Esta ciudad es el tabernáculo de los santos. Jesús, antes de irse al cielo, le dijo eso a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararles morada, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí están esas moradas. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis, verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. El campamento de los santos, la ciudad amada. Al final del reino milenial, las Escrituras nos dicen que Satanás será suelto del lugar donde está atado. 1000 años el Señor lo atará ya. Enviará al arcángel Miguel, que lo prenda con una cadena
y lo lance al abismo y lo ate por 1000 años. Al final del milenio, al final de ese gobierno, Satanás será suelto y va a subir por toda la anchura de la tierra a engañar a los dirigentes de muchas naciones, y muchos millones se dejarán engañar por Satanás y organizarán una especie de revuelta, una revolución contra el Señor, y pretenderán destruir la ciudad de Dios, el tabernáculo de los santos, la casa de gobierno del Señor, la niña de los ojos de Dios. Ellos pretenderán destruir eso. Y dicen las Escrituras que el Señor enviará fuego del cielo en esa batalla que se llama la batalla de Gog y Magog. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 37 y 38, ahí se habla de eso. Fuego de Dios descenderá y acabará con esa revolución. ¿Cómo se llama esa ciudad? Dice el texto bíblico que se llama el campamento de los santos, la ciudad amada. Estamos hablando de la misma ciudad, la ciudad en donde la presencia del Señor está allí. Jehová Shama, el Señor está allí. Mire lo atrevido que es el diablo, ¿no? Mire lo atrevido que es. Por eso yo a los hermanos les estoy diciendo, ante los ataques del enemigo, usted debe estar completamente convencido de algo. Satanás no respeta pinta, ni edad, ni sexo, ni dignidad, nada. Cuando él va a atacar, él ataca lo que sea y a quien sea. Así que hay que estar atentos. En esta ciudad Dios mismo estará con sus hijos. El mismo Señor estará allí. Pero San Juan lo dice. Ahí mismo, libro de la Revelación, Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3. Ahí al principio del capítulo. 21:3. ¿Cómo dice? Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El templo, el santuario de Dios con los hombres. Dice, ¿qué más? Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermanos? Gloria a Dios. Les dije que ahora nosotros, los cristianos, tenemos una especie de primicia, un adelanto, un anticipo de lo que será gozar de la plenitud de la presencia del Señor, de la plenitud del Espíritu. Ningún cristiano ahora goza de la plenitud de la presencia del Señor. Hay hermanos que a veces se ponen a orar de esta manera: Señor, dame esa doble unción. Y algunos hasta más, un poco más exagerados, que dicen: dame la triple, dame la cuádruple unción del Espíritu. Menos mal que Dios sabe y conoce qué es lo que hay en nuestros corazones. Porque cualquier día de esto, como yo respondo una oración de esta, la gloria de Dios puede descender y ahí quedará el montón de cenizas allí de esa persona. Porque no hay unción doble, ni triple, ni cuádruple. Lo que la Biblia nos manda a nosotros es buscar la llenura del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Amén. Y de acuerdo a nuestra fe, así será esa llenura. Y esa llenura es una experiencia constante. Hay que estarla renovando todos los días, así como el pueblo de Dios renovaba la porción de maná que el Señor les proveía cuando estuvieron allá en el desierto. Es lo mismo con la unción del Espíritu, la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Usted tiene que estarla renovando constantemente, todos los días. Tú no puedes vivir con la unción del ayer, ¿entiendes? No puedes vivir de cuando tú tenías, de cuando tú cantabas. Ay, pastor, ustedes saben, estos hermanitos viven así, viven del pasado, cuando Dios los usaba, cuando ellos predicaban, cuando ellos cantaban. ¿Sí? Esos son los hermanos Abba.
¿Sí? Pero tú no puedes vivir del pasado. Tú tienes que buscar esa renovación diariamente, constantemente. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? E ir creciendo, de acuerdo a tu fe. Pero un día vamos a tener lo que se llama la plenitud del Espíritu. ¿Por qué no la tenemos hoy? Porque nuestros cuerpos todavía no han sido preparados para eso. No están preparados para eso. Solamente en 2 personas en toda la historia de la humanidad han tenido la plenitud del Espíritu. El primero de ellos es Adán, nuestro padre terrenal. Adán, antes de la caída, tuvo la plenitud del Espíritu. Antes que el pecado entrara en él, tuvo la plenitud del Espíritu. Por eso Adán le puso nombre a todo lo que existe. Todo lo que existe tiene nombre gracias a que Adán le puso nombre. Adán era un hombre que tenía la plenitud de conocimiento, plenitud de poder. Adán era el segundo, después del Señor, el segundo Señor de la creación. Y el hombre en el que hubo esa plenitud del Espíritu fue nuestro Señor Jesucristo. En él habitó la plenitud de Dios. En su cuerpo, corporalmente hablando, físicamente, estaba la plenitud de Dios. Eso dice el apóstol Pablo. En él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Pero ¿por qué en ellos y no en nosotros? Sencillo. ¿Quién creó a Adán? ¿Quién hizo el cuerpo de Adán? ¿Quién hizo el cuerpo del Señor Jesucristo? ¿Era diferente el cuerpo de Adán y del Señor Jesucristo del nuestro? Claro. No había pecado en el cuerpo. No había concupiscencia. Así que por esa razón, ellos tenían la plenitud del Espíritu. Pero esa plenitud un día nosotros la vamos a disfrutar también. ¿Cuánto dan gloria al Señor, hermanos? Cuando seamos glorificados y nuestros cuerpos sean revestidos nuevamente de esa gloria, entonces la plenitud del Espíritu estará en nosotros. Ya no tendremos arras ni primicias, tendremos la plenitud del Espíritu. Número 2. El nombre de Jehová Shammah también se asocia con el nombre de un día. Un día, pero esto no es un día de 24 horas. Este día será un tiempo de restauración de todas las cosas. Una época dorada. Una era de gloria. Un milenio. Apocalipsis 27 dice eso. 27 del libro de la Revelación. Cuando 1000 años se cumplan, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Cuántos años durará esta época, este día? 1000 años. Es un milenio. Eso dice la Biblia. Amén. ¿Lo dice o no lo dice, hermano Jason? Ahí está escrito en la palabra de Dios. Ahora, prímense con lo que les voy a decir. Vean. Hay una corriente de hermanos en la fe, una corriente teológica que dice que no existe ningún milenio en la tierra, que no habrá ningún milenio. Ellos se hacen llamar los amilenaristas. Ellos dicen que no va a haber ningún milenio, que no existe. La pregunta del millón es, o sea, que lo que estamos diciendo aquí, según ellos, es un error, es una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Pero yo creo que usted mire el texto bíblico. Ahí dice la palabra de Dios que ese tiempo va a durar 1000 años. Esa época, ese día será una época dorada, una era de gloria. ¿Sí? Un tiempo, dijeron los apóstoles, que será de restauración de todas las cosas. En el reino milenial el Señor va a restaurar las condiciones de vida sobre esta tierra. Totalmente. Porque después que pasen los tiempos de la gran tribulación, la tierra quedará prácticamente desolada, destruida, semioscura. Una tierra en caos. Como al principio, cuando Dios la reordenó. Dice en el texto bíblico que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero en el versículo 2 dice, y la tierra estaba, ¿cómo estaba la tierra allí?
desordenada y vacía. Y las tinieblas, dice, cubrían la faz del abismo. Y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Bien, ese tiempo de caos, de vacío, de confusión, de desorden, de destrucción, de desolación, ese tiempo será el tiempo en que la tierra estará después de los 7 años de la gran tribulación. Cuando el Señor Jesucristo venga con su iglesia y establezca su reino, ese reino será un tiempo de restauración de todas las cosas. El Señor restaurará la tierra, volverá la tierra otra vez a ser como al principio, cuando Él la creó, una tierra productiva, una tierra bendecida. Las condiciones del universo el Señor las va a cambiar. El sol, dice la Escritura, que 7 veces aumentará su luminosidad, pero no nos quemará, porque la tierra nuevamente será rodeada no de una capa de ozono, de gas, como en el día de hoy, que se está destruyendo esta capa de ozono, sino que la tierra será rodeada de una capa de agua, como al principio fue. De allá, de esas cataratas celestiales, fue donde el Señor tomó agua e hizo que en la tierra hubiera un diluvio de agua para llenar toda la tierra física con agua, destruirla por agua. Cuando el diluvio se da, eso es lo que sucede. Las fuentes de agua subterráneas y las fuentes de agua espaciales fueron rotas, y eso inundó toda la tierra. El diluvio termina y las aguas se recogen. ¿En dónde se recogen las aguas? Ahí lo ven, polo norte y polo sur. Y 1/3 de nuestro planeta es agua. Perdón, 2/3 es agua. Ahí está la que quedó en los océanos. 2/3 partes de nuestro planeta es agua. 1/3 parte es tierra. El diluvio fue real, ¿sí? Eso hizo inclusive que el eje de la tierra se inclinara, y por eso se producen las 4 estaciones solo en un sector de la tierra. Cuando el milenio se establezca este reino del Señor, en este día, que no es un día de 24 horas, la tierra nuevamente volverá a su posición. Las condiciones del universo serán como al principio. Será un tiempo de restauración, un tiempo de bendición, porque Dios estará allí, y donde está la presencia del Señor, allí hay restauración, allí hay vida, allí hay luz, allí hay bendición. Alabado es el nombre del Señor. Este es el día en el cual va a descender del cielo de Dios la futura morada de Dios, como lo hemos leído allá en el libro de Apocalipsis. Él va a hacer que esa ciudad que está en el cielo ahora mismo, está allá en el tercer cielo, descienda, y en el reino milenial estará allí suspendida en el espacio. Después que termine el reino, cuando se dé esta batalla que hemos mencionado acá de Gog y Magog, el Señor va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Y cuando Él nuevamente haga las cosas nuevas como al principio, Pablo dice de este tiempo, de las condiciones de este tiempo, dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Hay una herencia enorme prometida para nosotros, si se da cuenta. Cuando estas cosas terminen, entonces el Señor hará que esa ciudad celestial, ese templo celestial, descienda y se pose sobre la tierra. Ya no estará suspendida, sino que se posará. Y parece que el lugar es el lugar físico que hoy ocupa la ciudad de Jerusalén.
en donde hoy está ubicada la ciudad de Jerusalén, en donde hoy está establecido el pueblo de Dios, desde el año 1948 hasta nuestros días. Parece que ese será el lugar. Y escuchen, mi amado hermano, la Nueva Jerusalén será el centro del universo. Ocupará el centro de todo el universo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No solo será el centro de una constelación. Los astrónomos dicen que en el universo hay más de 300.000 millones de constelaciones. Imagínense la inmensidad del universo. Y que nosotros, la Vía Láctea y nuestro planeta Tierra está como en un costado, una especie de mirador espacial en comparación con todo el universo. Cuando el Señor cree los cielos nuevos y la tierra nueva y establezca la ciudad, su trono, su templo celestial, lo establezca en la tierra, lo funde sobre la tierra, ya no seremos un planeta que está como en una especie de mirador espacial, sino que una especie de ventana, sino que seremos el centro del universo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? El centro del universo. Quiero concluir diciéndole lo siguiente. El pueblo de Israel está esperando el tiempo del cumplimiento de esta profecía. Ellos tienen una esperanza basada en el reino. Ellos hablan del reino y de la venida del reino. Junto con el reino, ellos obviamente esperan a su Mesías. Ahora, ese día será el día cuando Dios esté con ellos. Actualmente el pueblo de Israel está en enemistad con Dios. Ellos están endurecidos en parte, espiritualmente. Pero para ellos también va a haber restauración. Ahora, la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, le ha encontrado a esta profecía un sentido profético y un sentido espiritual a este nombre, Jehová Shammah, y la iglesia del Señor. Nosotros le hemos encontrado el sentido espiritual. Jehová Shammah para nosotros es una profecía que en parte se ha cumplido. ¿Por qué se ha cumplido? ¿Por qué ha empezado a cumplirse? Porque la presencia del Señor estaba en el Señor Jesucristo. La presencia de Dios estaba en Él. San Pablo dice que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el ángel del pacto del cual habló el profeta Malaquías. Él es el ángel de la presencia. Él es el resplandor de su gloria. Él es la Shekinah de Dios. Y cuando Él se encarnó, cuando Dios se encarnó en la persona de nuestro Señor Jesucristo, los evangelistas le dieron un nombre a esa obra gloriosa de la encarnación. Le llamaron a esa criatura Emanuel. Y significa esa expresión: Dios con nosotros. Dios está allí. Dios está con nosotros. Los escritores del Nuevo Pacto sugieren que Él es entonces Jehová Shammah. Y Él ya llegó. Y Él realizó su ministerio en esta tierra. Y Él ascendió al cielo e hizo que la promesa de los profetas de enviarnos su presencia, de enviarnos su gloria, se cumpliera. El día de Pentecostés, la iglesia 120, que fueron las primicias de la iglesia, estaban reunidos en una fiesta nacional llamada el Pentecostés. ¿Y qué ocurrió ese día, hermanos? A ver si usted recuerda eso. El Espíritu Santo fue derramado ese día. Y desde ese día, la presencia de Jehová Shammah está en medio de la iglesia, está en medio de nosotros. Eso es un cumplimiento
parcial. El Señor estableció su reino en nuestros corazones. Todos aquellos que han sido redimidos por el Señor son templos del Espíritu Santo. Y un día Él va a establecer su reino literal en esta tierra. Y en este reino tú estarás. Y este reino llenará el cielo y llenará la tierra. Llenará el universo entero. Él gobernará juntamente con su pueblo, su iglesia, el pueblo de Israel. Entonces se va a cumplir plenamente el significado profético de este nombre. Un nombre revelado de Dios, pues le veremos cara a cara, tal como Él es, lleno de gloria y de majestad. Ya no será en parte, sino que será plenamente, porque Él estará allí. ¿A quién veremos nosotros? En el reino eterno de Dios. ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? ¿A quién veremos? A los tres vamos a verlo manifestado, revelado, rodeado de gloria en uno solo. A quien vamos a ver es al Señor Jesucristo. Al Señor Jesús. Y en Él estará la gloria del Padre. Y en Él estará la gloria del Espíritu. Imagínense ustedes el fulgor de esa figura. Imagínense ustedes la gloria. Pero ahí se cumplirá el significado profético de este nombre del Señor, Jehová Shammah. Dios mismo estará en la persona de Cristo. El Padre pedirá al Hijo que se sujete a Él, el Espíritu se sujetará a Él, y los tres, Padre, Hijo y Espíritu, serán uno en todos. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? ¿Usted entendió lo que yo le expliqué hoy? ¿Por qué no le damos gracias al Señor por esto que hemos aprendido? Y yo voy a hacer un llamado a aquellas personas que aman al Señor, que aman su palabra, que han manifestado creer en Él, pero no le han invitado para que entre en su corazón, para que el Señor esté allí. ¿Dónde? Allí en el corazón. Mientras la iglesia ora y le da gracias al Señor, ¿por qué no repites conmigo esta oración de fe, invitando al Señor para que entre en tu corazón? Es una decisión personal. Voy a pedir a la iglesia que entremos en un tiempo de meditación. Acompáñenme a orar, porque se trata ahora de la salvación de un alma. Diga conmigo, si usted no ha invitado a Jesús a entrar en su corazón, diga conmigo, Señor Jesús, dígalo conmigo, Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra y creo que tu palabra es verdad. Yo te pido, Señor, que perdones todos mis pecados y que mi nombre lo escribas en el libro de la vida. Quiero participar un día de esa gloriosa ciudad. Quiero que tu nombre, tu presencia esté en mí. Por eso te invito a que entres en mi corazón. Dígalo conmigo, entra en mi corazón, Jesús. Séllame con tu Espíritu Santo. Enséñame a orar y a perseverar en tus caminos desde ahora y para siempre. Habita en mi corazón, Señor. Sé tú mi único y suficiente Salvador. Creo que moriste y resucitaste para darme salvación y vida eterna. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor, hermano? El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.